Buenos días, hermanos. Me alegra verlos una vez más. Hay algunos que he visto más recientemente y otros hacía más tiempo que no veía. Realmente me alegra ver a aquellos que hacía tiempo que no veía. Como dice el canto, mis hermanos, estamos aquí es para honrar a Dios, ¿no? Reconocemos que Jesús es el Señor, que Él vino a buscarnos. Un día llegó a nosotros y por eso venimos a adorar a Dios. Realmente es maravilloso pensar en cuántas cosas ha hecho Dios para que hoy estemos aquí. No es casualidad que ninguno esté hoy aquí. Y somos parte de su iglesia. Una iglesia que nació por allá en los tiempos de Pentecostés hace casi 2000 años. Una iglesia que, como hablamos la vez pasada, comenzó de una forma, digamos, con todas las puertas abiertas. Comenzó maravillosamente, Dios lo hizo así, para que en poco tiempo ya hubiera más de 5000 personas en la iglesia. Pero una vez que la iglesia creció, también comenzaron los problemas, las persecuciones. Comenzó el tiempo de necesitar ser valiente. Vamos a orar. Padre, Señor, damos gracias una vez más a ti por tu inmenso amor con que nos amas día tras día. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y obraste para que reconociéramos tu mensaje, tu evangelio, tu gracia en Jesús y dejáramos de depender de nuestra llamada bondad y comenzáramos a depender de Cristo y de su sacrificio. Por eso hoy estamos aquí. Todo lo hiciste tú y nosotros te damos gracias. Glorifícate, Señor, exáltate en medio de esta predicación y que cada uno de nosotros una vez conozca un poquito más de ti y te amemos más y que al salir de aquí nuestro corazón sea más parecido al de Cristo. Señor, solo tú lo puedes hacer. Espíritu Santo, toma control de cada uno y dirige cada palabra para que llegue a donde debe llegar. En el nombre de Jesús, amén. Saben, mis hermanos, que estaba leyendo, a mí me gusta leer muchas anécdotas. Y leí una en particular de un científico, tengo por aquí el nombre, se llamaba Guerick. El apellido era Guerick, no conseguí ni el nombre. Este científico construyó un barómetro. Un barómetro es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Cuando la presión sube, yo no soy muy bueno en eso, pero si no me equivoco, cuando la presión sube es que va a llover, o cuando baja. Perdóname, usted me corrige. La cuestión es que la presión varía, ¿no? Y señala si hay buen tiempo de sol o si hay tiempo de lluvia. Este científico construyó en su casa un barómetro de 30 metros de altura. Lo construyó dentro de su casa, pero el barómetro salía de la casa, se veía desde lo lejos. Y en el barómetro él puso una figura de un hombre. No dice cómo era la figura, pero yo me lo imagino así la figura. Me imagino la figura así. Y ese hombre se veía desde lo lejos cuando había sol y el hombre hacía posando. Pero cuando variaba la temperatura, la presión, que ya se acercaba la lluvia, el barómetro bajaba. Y entonces el hombre se veía de lo lejos así. Y desaparecía el hombre. Da risa la cuestión porque en los tiempos fáciles, en los tiempos buenos, todo el mundo es valiente, todo el mundo se jacta. La cuestión es cuando viene la prueba. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo estos hermanos pasaron la prueba. Porque, como estamos leyendo, los apóstoles habían sido, si se acuerdan de la historia que hemos estado leyendo ya, ellos fueron encarcelados por predicar el nombre de Jesús. Porque por medio de ellos, el Espíritu Santo sanó a un hombre cojo. Y eso era evidente para todos, por lo cual les dio la oportunidad para predicar el nombre de Cristo. Pero especialmente, como leímos la semana pasada,
y aquí aparece en Hechos 4:2, dice que los sacerdotes estaban molestos porque predicaban la resurrección. Y entonces, por predicar la resurrección, pues el hombre o la gente le creía, o creía en este mensaje porque estaban viendo el milagro que se había hecho en el hombre cojo. Y recuerden que para Israel era muy relevante lo que eran los milagros. Entonces, los apóstoles fueron apresados, pasaron la noche en la cárcel, el otro día los interrogaron, ellos, gloria a Dios, dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y habló conforme el Espíritu le dio que hablara. Como había dicho Jesús, no se preocupen porque el Espíritu Santo les va a dar que hablen lo necesario. A pesar de todo, los fariseos, los saduceos, sobre todo saduceos, y todo el gobierno ahí se oponía a creer en Jesús y no querían creer en Jesús. Ellos no decían lo que antes dijeron en Mateo. En Mateo dijeron, eso es mentira, digan que es mentira, que Él no resucitó, que se robaron el cuerpo. Sencillamente en Hechos no aparece por ningún lado que ellos digan, Jesús no resucitó, es mentira. No aparece. Pero ellos están en contra. Entonces, la cuestión no está en que ellos no crean que resucitó, es que no quieren creer. No es que no tengan evidencia, es que no quieren creer. Entonces, los apóstoles hablan de una manera, gloria a Dios, dirigida por Él, maravillosa. Ellos no consiguen nada que decir en contra y lo que hacen es amenazarlo. No siguen hablando en nombre de ese hombre. Y dice que no los castigaron a duras penas, porque los sacerdotes, como dice aquí, versículo 21, entonces ellos los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. ¿Por qué? Por causa del pecado, del pueblo, perdón. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. O sea, querían castigarlos, querían darles una tunda para que se callaran. Después lo hicieron, más adelante lo vamos a ver. Pero en este caso se retuvieron de hacerlo por miedo al pueblo, porque el pueblo estaba diciendo que era realmente de Dios. Así que, oye, ¿qué problema? El hecho es que ellos salen de ahí amenazados. Y salir amenazado no es, para nadie es algo agradable o fácil o que en ninguna manera genere nada de temor. Creo que a todos nos ha dado algo de temor cuando hemos recibido algún tipo de amenaza. Inclusive, cuando yo dando clase en la universidad, he tenido estudiantes de todo un poco. Y algunos han salido en medio de la clase. Profesor, aquí tengo la pistola, le meto un tiro. Y por supuesto que me da miedo. Gloria a Dios que me da la valentía. Y lo que le he dicho es, muchacho, busca de Cristo. Entonces, el poder de Dios ha hecho que esas personas se callaran y luego han sido amigos míos, incluso ahí mismo. Pero es como que estaban endemoniados y me han amenazado. Cosas así. Pero no quiere decir que yo no sienta miedo en ese momento. Y si me meto un tiro. Cualquiera, ¿verdad? Y yo sé que es gente que no viene de buena vida, que realmente es gente que anda en cosas malas. Pero bueno, quiero decir que cualquiera siente algo de miedo, aunque sea un poquito, como como habló el pastor Isle la predica pasada, todos sentimos algo de miedo. Y es normal que venga el miedo a nuestra vida. Pero, por supuesto, tenemos que ponerlo en su justo lugar y depender de Dios. No dejar que el miedo opaque nuestra fe. Pero entonces estos hermanos que salen del concilio amenazados, van y se presentan ante los otros hermanos. No sabemos cuántos, no es lo relevante. No creo que sean los 5.000 porque no había lugar donde cupieran 5.000. Tal vez en el aposento alto donde estaban en un principio, la casa de Marcos tal vez. El hecho es que van a los hermanos y les cuentan lo que pasó. Les cuentan del milagro, les cuentan del encarcelamiento, les cuentan de las amenazas. Estos hermanos oran y particularmente ellos oran, ¿ves el versículo? El versículo 29, dice,
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Piden denuedo. En el versículo 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Manifestación del Espíritu, ¿no? Pero dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Y qué hablaban? La palabra de Dios. Entonces, pues me llamó la atención, ¿no? Estás reflexionando en esto y oye, este pasaje entonces nos habla de cómo ser una iglesia valiente, una iglesia con denuedo. ¿Qué significa denuedo? También es importante. La palabra en griego es parresía o parresia, no sé hablar griego, pero se escribe parresia. Y dice que denota libertad de habla y pronunciamientos sin reservas. O sea, hablar sin reservarse nada. Eso no quiere decir que sin sabiduría, ¿ok? Cuidado, pero no se reservaban ni el evangelio en sí, o sea, no amoldaron el evangelio para que no se molestaran los saduceos, pero además hablaron abiertamente con ánimo. O sea, siguieron predicando a pesar de que tenían una amenaza encima. Entonces, vemos que Dios regala ese denuedo a la iglesia que se lo pidió en oración. Y pensemos también que este denuedo no es algo humano, porque humanamente, si a mí me amenazan, yo busco la forma de no hacerlo más. Pero, desde el punto de vista de Dios, o por la fuerza de Dios, aunque me amenacen de muerte, el Espíritu Santo me anima, me da una fuerza que me da más valor para predicar la palabra, o le doy más valor a la palabra de Dios que incluso a mi vida. Esto no es algo humano, esto es algo que viene del cielo. Esto lo concedió Dios a la iglesia que se lo pidió. Debemos nosotros también pedir denuedo para nosotros, ¿no? Entonces, a partir de esto, tengo aquí 3 reflexiones sencillas que veo que son 3 prácticas que se derivan de un conocimiento que ellos tenían, de pensamientos, de creencias que tenían. ¿Cuál es la primera práctica, mis hermanos? Muy sencilla, es contar con los hermanos. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos al salir de ese lugar de amenaza? ¿Qué fue? Lo primero que hicieron fue el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Lo primero que hicieron fue ir a la iglesia, ir a los hermanos, y les contaron todo. Ese todo, como ya dije, incluye la amenaza. Y aunque estos hermanos, estos apóstoles, probablemente hayan estado, yo creo que estaban gozosos también, como en el versículo 5:41, que ellos los vuelven a meter presos y los vuelven a castigar, ahora sí los castigan físicamente, en el Hechos 5:41, y dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, escúchese bien, afrenta por causa del nombre. Estaban gozosos por padecer por causa de Cristo. Yo creo que aquí también, realmente, ellos vinieron con gozo. Padecimos por causa de Cristo. Nos amenazaron por causa de Cristo. Pero también creo que, como todo humano, normal, sintieron algo de miedo. ¿Quién no va a sentir miedo si lo amenazan? Le dicen, deja de predicar o te voy a matar. ¿Usted no sentiría miedo? Cualquiera. Dígame usted si es cerca de su casa. Deja de predicar o te voy a matar. Cualquiera siente miedo. Y como dice un hermano Enrique Sánchez, hace poco estuvo aquí, hermano Enrique, y él dice, algo así, parafraseando, mi punto más débil son mis nietos. Y aunque me amenacen a mis nietos, ¿qué puedo hacer? Tengo que seguir predicando. Es algo fuerte, ¿verdad? Pero nadie quiere que lo amenacen, y mucho menos a sus hijos, ni a sus nietos, ni a nadie que quiere. Entonces, tenemos puntos débiles, como cualquiera, tenemos debilidades, tenemos temores, y si nos amenazan,
nos da miedo, aunque sea alguito, pero el miedo no debe apoderarse de nosotros. Ahora, mis hermanos, estos hermanos, repito, fueron allá y les contaron a los otros, hablaron, conversaron. Y una debilidad que yo creo que hay mucho en la iglesia actual es lo que yo llamo independentismo. O sea, la mala costumbre de creernos independientes y que no necesitamos de los demás hermanos, que yo soy suficiente, que no necesito un apoyo. Eso yo lo llamo independentismo. Pero Dios ha dado grandes promesas a sus hijos si se reúnen. Y ustedes conocen seguramente el Salmo 133. Y yo lo leo aquí en otra versión que dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Yo no sé, o sea, la bendición, el tamaño de la bendición de Dios para una congregación, realmente no podemos medirla. No podemos imaginarla, son tantas. Pero con que diga vida eterna, ¿le parece poco? No es poco, ¿verdad? O sea, si Dios concede vida eterna, ¿cuántas más cosas concederá? Bendiciones en sobreabundancia. Dios las promete para la iglesia que está en armonía. Ciertamente no necesariamente está hablando digamos, del culto dominical donde están todos, pero está hablando de hermanos que se unen para glorificarle. Hermanos que se unen con intenciones humildes, reconociendo que no son autodependientes, sino que necesitan primeramente de Dios, pero también de ese encuentro fraternal. Juan 17:23, ven lo que Cristo promete, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. Vean, si hay una unidad, y a medida que esa unidad sea más perfecta, el mundo conocerá que Dios envió a Jesucristo. O sea, el mundo entenderá que Jesucristo es verdad y que además entenderán que el amor de Dios está especialmente sobre su iglesia, que nos ama tanto como ama a Jesucristo. Hebreos 10:25, no, seguro que muchos lo saben, que dice, no dejemos de congregarnos, hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué bendición hay aquí? Si nos reunimos, somos animados a permanecer fieles al Señor. Hace poco conversaba con un hermano y hablamos de distintos temas. Él me cuenta que por motivos laborales no se ha podido congregar. Pero, no o sea, aunque está lo laboral, en sus palabras, se entendió que tal vez no ha entendido, o en ese momento se le había olvidado lo importante que es la congregación. Y luego mi hermano, él me dice, cara, pero por un ratico que voy a estar con los hermanos. Precisamente, si tú vives rodeado de mundanos, de inconversos, de gente de todo tipo de pecados, ¿no? Algunos más pecadores que otros, por decirlo así. Pero tú vives rodeado de eso. Se te da un ratico para compartir con tus hermanos, lo vas a despreciar. O sea, no, más bien deberíamos aprovecharlo con mayor anhelo. Si yo paso, por decirlo así, toda la semana con hambre y el domingo en la mañana se me ofrece un pan, voy a seguir un mes pasando hambre, 2 meses, un año, porque me están dando un pan, prefiero comerme el pan, por ponerlo así, ¿verdad? Cualquiera, es normal, tenemos hambre, queremos, aunque sea. Yo recuerdo una película que me llamó mucha atención, estaban en la guerra, sale Michael J. Fox, un actor que yo admiro mucho. Este muchacho, cuando están en la guerra, a él le dan un plato de arroz blanco y pelado. Y ese muchacho le metió la mano al arroz, es como se lo devoraba. Y el arroz incluso caía en el piso y daba para adentro, porque lo que estaba era pasando hambre. Entonces,
en la iglesia, no solo aquí, repito, pero tenemos que buscar los momentos de congregación, de reunirnos, porque ahí el Señor envía bendición. Ahí está el Señor. Mateo 18, Jesús dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. El contexto habla de otra cosa, de evaluar los pecados de los hermanos, pero verdaderamente creo que es una promesa general donde si estamos 2 o 3 en su nombre, el Señor se place en estar ahí, en medio. No hace falta, no hace falta que sean 100, pero tenemos que buscar la congregación, reunirnos con los hermanos. Y esto yo creo que ellos lo sabían. Repito, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando salieron de la amenaza? Ir a los hermanos. Hermanos, todos tenemos debilidades. El que no tenga una debilidad, que me lo diga, para decirle mentiroso. Todos tenemos debilidades. Y a veces nos resulta difícil expresarlas. A veces somos muy cerrados. Necesitamos aprender a ser más abiertos. Los apóstoles pudieron salir y decir, ¿qué pasó? No, todo bien. Pero ellos dijeron, nos amenazaron. Gloria a Dios que nos amenazaron, pero nos amenazaron. ¿Eh? Entonces, ven lo que dice Primera de Pedro 3:8. ¿Ven? En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Escucha bien, compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. ¿Cómo usted practica el amor fraternal si está solo? Tiene que estar con los hermanos. ¿Y con quién usted comparte penas y alegrías si está solo? Por supuesto, con Dios, pero entendemos lo que quiero decir, ¿no? Compartamos penas y alegrías, seamos más abiertos. Siempre es bueno tener hermanos en los cuales confiar. Hermanos que, ciertamente no le vamos a contar al primero que aparezca por ahí, mira, acá tengo un problema. Pero si usted cree que alrededor suyo hay hermanos maduros, vaya y converse con ellos. Y creo que a medida que conversamos y vemos más la madurez, me abro un poquito hoy, oye, el hermano me atendió bien, me escuchó. Mañana me abro otro poquito, el hermano me atendió. Y a medida que formamos esa relación, cada día somos más abiertos. Yo le doy gracias a Dios por esos hermanos con los que yo también puedo compartir. Hermano, estoy asustado. Hermano, me está pasando esto y esto. Y yo sé que los hermanos oran y me animan. Hermanos incluso me han regañado. Y por la misericordia de Dios, a través de ellos, yo he sido corregido. Pero eso si uno se abre, si nos mantenemos cerrados, ¿cómo va a pasar? Compartan penas y alegrías. Por supuesto, nosotros también tenemos que entonces ser personas en las cuales, buscar ser personas en las cuales se pueda confiar. En el versículo Proverbio 27:9 dice, el perfume y el incienso alegran el corazón. Qué bueno es cuando uno está por la calle y pasa alguien bien perfumado, ¿verdad? Qué bueno, qué bonito, es agradable para el corazón. Pero dice, y la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Igualmente, qué bueno es cuando usted va ante un amigo y el amigo lo trata con dulzura. Uno se siente renovado, alimentado, como que el alma se alegra. Necesitamos ser nosotros así. Buscar otros que sean así, pero usted también sea así. Procuremos ser buenos amigos, buenos hermanos, hermanos confiables. Y también, si toda la iglesia fuera así, daríamos testimonio de que Cristo fue enviado por el Padre, de que Cristo habita en nosotros y de que el amor de Dios se manifiesta dentro de la iglesia como en ninguna otra parte. Una iglesia valiente es una iglesia que se une en oración en medio de la preocupación. La iglesia valiente se une se une en oración en medio de la preocupación. En el segundo punto, vamos a ver cómo vamos de tiempo aquí. Bueno, faltan 2 horas. Mis hermanos, el segundo punto, la oración. La oración de estos hermanos se basó en reconocer los atributos de Dios. Les voy a decir algunos atributos que aparecen en el pasaje
entremezclado. Soberanía. Comienza diciendo que Dios, tú eres soberano. ¿Qué es soberanía? Que Dios es creador de todas las cosas y que está sobre todas las cosas. Nada la toma por sorpresa y nada ni nadie puede derrotarlo. Dios está sobre todas las cosas. Él es soberano. Él tiene control absoluto de la historia. Todo sucedió como Dios predispuso que sucediera. Dios es omnisciente. Él sabía lo que iba a pasar y sabía lo que estaba pasando. Dios es justicia. Ellos encargaron y le dijeron, mira a los que nos amenazan. Ellos les encargaron qué hacer con los enemigos. Nosotros no nos vamos a vengar. Señor, encárgate tú. Dios es poder. Era el único capaz de darle fuerza a su iglesia en medio de amenazas. Vean que son atributos de Dios que los hermanos están reconociendo. Y ese fue el fundamento de su oración. Dios es Dios de gracia. Solo Dios podía regalar milagros a la gente necesitada. ¿Qué le pidió? Concede milagros y sanidades que se hagan por medio de tu iglesia. ¿De dónde venía ese poder? De Dios. No dijeron, Dios, gracias porque yo voy a sanar gente. No. Señor, tú eres poderoso para sanarlo. Concede que se haga a través de nosotros. La gracia de Dios. Y por supuesto, también reconoce que Dios es el Salvador. Por eso envió a su Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para salvarnos. También reconoce que Dios es santo. Dice que amenazaron y torturaron a tu Hijo santo. Si el Hijo es santo, el Padre es santo. Entonces, repito, toda la oración se basa en los atributos, no los nuestros, no los propios. Hermanos, debemos aprender basados en los atributos de Dios. A veces oramos basados en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Yo les cuento un testimonio que a mí me marcó. Estaba yo en un evangelismo y habían venido unos hermanos de Corea, estos que venían con el hermano Chun, y el hermano predicó una cosa, y Chun tradujo otra cosa que yo no entendí ni papa. Y entonces, al final, el hermano pregunta, ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Ven lo que pensé yo? ¿Quién va a aceptar a Cristo con eso que no entendió nadie? Pues se ha levantado un gentío. Y dice, ay, eso me hizo llorar. Señor, perdóname, porque dependí de nosotros. O sea, dependí de las palabras, no dependí del Espíritu Santo. Cada vez, yo le doy gracias a Dios porque me regañó esa vez fuertemente. Pero bueno, o sea, yo realmente pensé, ¿quién se va a levantar? Y se levantó un gentío. Eso me ha quedado marcado y me recuerda siempre, depende del Espíritu Santo. No dependas de tus limitaciones. Inclusive, algunas personas me dicen que no me entienden cuando hablo. Hay personas que incluso hablan con más dificultades. Pero hermano, incluso Moisés dijo, yo soy torpe de lengua. Hermanos, dependemos de Dios, de sus atributos. Dependamos de los atributos de Dios, que es infinito, y no de nosotros. Entonces, hermanos, yo también quiero, antes de exponer nuestros problemas a Dios, reconozcamos sus atributos. Escúchese bien, antes de exponer sus problemas a Dios, reconozca los atributos de Dios. Yo pensaba en esto. ¿Usted ha intentado tapar el sol con un dedo? ¿Lo ha intentado? Yo sí. Y el sol está allá chiquitico, sí. Y yo sí, y lo tapé. Parece loco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué puedo tapar el sol con un dedo? Por mi perspectiva. Estoy viendo el sol chiquito, lejísimo, y estoy viendo el dedo cerca y grande. Tapa el sol. Pero ¿qué pasaría si yo me acerco al sol? Aunque yo mantenga el dedo aquí, ¿qué pasa si yo me acerco al sol? ¿Qué pasa? ¿Va a tapar el sol? Claro que no. Igualmente, hermano, si usted tiene un problema, si usted ve a Dios de lejos, si usted olvida los atributos de Dios, el problema tapa a Dios, opaca a Dios.
Pero cuando usted se acerque más a Dios, a medida que usted ore reconociendo sus atributos y usted vea más la figura de Dios inmensa, el problema desaparece. O sea, desaparece en tamaño, quiero decir, se vuelve minúsculo delante de la grandeza de Dios. Ciertamente el problema sigue ahí, pero ¿qué voy a estar yo viendo esto teniendo delante de mí el esplendor de la gloria de Jehová? Entonces, reconozcamos los atributos de Dios. Comience por eso. Y mientras más atributos usted estudie en la palabra de Dios, más grande va a lograr ver a Dios, más va a conocer a Dios. La iglesia, mis hermanos, necesita conocer la grandeza de Dios a través de la grandeza de sus atributos perfectos. O sea, Dios es grande, sí, pero ¿por qué es grande? Cualquiera por ahí le va a decir, Dios es grande, pero ¿por qué es grande? Comience a estudiar los atributos de Dios. Aquí vimos varios, repito, soberanía, el control absoluto de la historia, que es parte de la soberanía, omnisciencia. Hace rato leímos el Salmo 139, el salmista estaba asombrado. Señor, tú eres omnisciente, sabes todo, estás en todas partes a la vez. Mi embrión, mi feto, tú lo estabas viendo, nadie podía verlo. Y tú tejiste cada cosita a su tiempo y de la manera perfecta, y no faltó ni una. Impresionante. Justicia, poder, gracia. Todo sigue estudiando los atributos de Dios en su palabra y meditando en ellos cuando vaya a orar. La iglesia será valiente en predicar el mensaje a medida que conozca más la grandeza y belleza de Dios. La iglesia será valiente en predicar el mensaje a medida que conozca más la grandeza y belleza de Dios. Comencemos por los atributos. Y por supuesto, ya el tercer punto y último punto, ¿cómo la iglesia predicó llenos del Espíritu Santo? Ya lo hemos dicho varias veces, pero eso no se puede omitir. El protagonista del libro de Hechos es el Espíritu Santo. El denuedo que ellos recibieron, ¿por dónde vino? Por el Espíritu Santo. Ese denuedo fue una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Los hizo valorar más el Evangelio y el sacrificio de Cristo que sus propias vidas. Eso vino del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede darnos esa convicción. Si permitimos que los problemas opaquen, tapen a Dios, no lo vamos a ver. Pero el Espíritu Santo, si permitimos que el Espíritu Santo gobierne y tome control de nosotros, de alguna forma misteriosa y sobrenatural, Él va a hacer que le demos más valor al Evangelio, a la predicación de su palabra, que incluso que a nuestras propias vidas. Eso es impresionante. Y por supuesto, o sea, es importantísimo que enfaticemos. Tercera vez que se habla de la llanura del Espíritu Santo. Lo vimos en Hechos 2:4. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron conforme el Espíritu les daba que hablasen. Lo vimos en Hechos 4:8. Pedro fue lleno del Espíritu Santo y habló como el Espíritu le dio que hablase. Tercera vez que vemos a estos hombres llenos del Espíritu Santo. O vemos que el Espíritu Santo llena. ¿Y qué dice? El versículo 31. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Este es el énfasis, esto es la demostración de la llenura del Espíritu Santo. Hablar conforme a Dios. No solamente a la hora de la predicación, sino en su casa, con sus amigos, en la privacidad. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo se demuestra por hablar conforme a la palabra de Dios. Actualmente, desde hace ya varios años, se ve un énfasis en que la llenura del Espíritu Santo consiste en hablar en lengua. Mis hermanos, si el Señor les concede lenguas, aleluya.
Pero el énfasis y lo que el Hechos revela realmente respecto a ser lleno del Espíritu Santo es hablar conforme a la palabra de Dios. Enfaticemos más eso que cualquier otro don. ¿De qué me sirve a mí pararme aquí a hablar bien bonito, si hablara bien bonito, si no hablo conforme a la palabra de Dios? No lo quiero. Necesitamos entonces, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿O cómo se va a manifestar la voluntad de Dios en nosotros? Aprendiendo de su palabra. ¿Cómo voy yo a vivir una palabra que no conozco? ¿Cómo voy a hablar una palabra que no conozco? Necesitamos aprender más de la palabra. Y no me canso de repetir esto, mis hermanos, aprendamos de la palabra. Le doy gracias a Dios por la escuela dominical en la cual estamos estudiando bastante. Los hermanos están bastante interesados y todo lo que hablamos ahí es basado en la palabra de Dios y es bueno, ese interés a mí me encanta, me emociona ver que mis hermanos también se interesan en la palabra de Dios. Les vuelvo a citar 1 de Pedro 3:16, 3:15. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén preparados, pero háganlo con gentileza y respeto. ¿Cómo vamos a estar preparados para hablar de lo que no sabemos? O sea, Perdonen la pregunta extraña, pero para estar preparados tenemos que conocer, tenemos que profundizar. Está bien que usted haya aceptado a Cristo, pero ya no puede quedarse solamente con la leche. Ningún niño llega adulto mamando leche. Tiene que comenzar a comer comida sólida. Entonces, está bien que usted comenzó por lo principal, por lo básico del Evangelio, pero tenemos que seguir creciendo tomando el alimento sólido. Por supuesto, el Salmo 1 nos recuerda que ¿qué tenemos que hacer día y noche? ¿Qué tenemos que hacer día y noche según el Salmo 1? Meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo la meditamos si no la leemos? ¿Cómo la meditamos si no la conocemos? El Salmo 19:14, el salmista dice, vean, sean gratos, le dice a Dios, es una oración, sean gratos las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca delante de ti, oh Dios. ¿Cómo van a ser gratos las meditaciones de mi corazón si no está lleno mi corazón de la palabra de Dios? Si no conozco la palabra de Dios y de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. Entonces, hermano, una iglesia valiente es una iglesia que predica la palabra fielmente. Pero una iglesia valiente es la que depende y tiene ansias de ser llena del Espíritu Santo. Creo que no me escucharon. Una iglesia valiente predica la palabra fielmente y está ansiosa de ser llena del Espíritu Santo. Así es, hermano. Ya para terminar, para ser una iglesia que habla con denuedo las verdades bíblicas, tengamos confianza y amor mutuo. Estudiemos la palabra para conocer mejor a Dios y para predicar claramente tales verdades. Y abandonemos toda autoconfianza y comencemos a depositar toda nuestra confianza en el bendito Espíritu Santo, a quien merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra bendita, que está llena de grandes enseñanzas que nosotros queremos poner en práctica por obra. Perdón, Señor, por cada vez que hemos sido en alguna forma distintos, contrarios a tu palabra. Pero ayúdanos, Dios, como hoy meditamos, a ser una iglesia valiente, una iglesia que se esfuerce en predicar tu santa palabra. Dios, enséñanos a escudriñarla para conocerte más a ti. Enséñanos a confiar mutuamente, a no ser autodependientes, sino que aprovechar la bendición que tú derramas sobre tu iglesia reunida. Enséñanos a ser esos amigos, esos hermanos que tienen oídos prestos y que son oídos atentos para escuchar y para consolar. No para destruir, sino para construir, para edificar conforme a tu palabra. Igualmente, enséñanos a confiar en esos otros hermanos que también tienen ese mismo interés. Por supuesto, sobre todo, enséñanos a depender del Espíritu Santo
porque nosotros nada podemos hacer, pero con Él sabemos que somos más que vencedores y sabemos que el Espíritu Santo puede transformar aún hasta el impío más impío, puede hacerlo tu Hijo santo conforme a la imagen de Cristo, porque todo el poder es del Espíritu Santo. Señor, depositamos pues nosotros como tu iglesia, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Le agradecemos por acompañarnos hasta aquí. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná y esperamos que haya sido de edificación el mensaje y la exposición de la palabra de Dios que se ha compartido hoy. Si usted está buscando alguna iglesia a la cual asistir, si está buscando algún apoyo espiritual o algún otro aspecto que considere que nosotros podamos servirle y ayudarle, nosotros nos ubicamos en la avenida Industrial Fialegría, cruce con Los Roques. También puede ubicarnos por las redes sociales como Iglesia Bautista Central de Cumaná. Si por el contrario, usted que está sintonizando pertenece a nuestra congregación, le animamos a que esté atento de los anuncios que se estarán compartiendo en los próximos días y asimismo le animamos a que participe en el próximo proyecto evangelístico, nuestra cantata de Navidad, cantata en la cual se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por ello, por los participantes, por la logística y también porque este año sea posible la transmisión de este proyecto, de esta cantata, a través de los medios televisivos. Dios le bendiga.